Bien, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se van a unificar en cuanto al debate dos mociones. Luego se votarán por separado, naturalmente, pero se va a unificar la moción número 62, presentada por el Grupo Municipal Andalucista, con la moción número 2244, registro de entrada presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por lo tanto, le daremos la palabra en primer lugar, por orden de entrada, al Grupo Andalucista para que defienda su moción, que es en defensa de las pensiones públicas. A continuación, se le dará la palabra a la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida para que defienda su moción sobre la reforma de las pensiones, y luego ya habrá turno de palabra para el resto de portavoces y procederemos a su votación por separada. Por lo tanto, el Grupo Municipal, su portavoz, tiene la palabra. Bueno, pues el objeto de presentar la moción es debido a la situación que estamos viviendo sobre la pérdida de los derechos sociales, sobre todo en el ámbito de las pensiones. Es nuestro deber como sociedad velar por el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Se está generando incertidumbre y desconfianza en el sistema público de pensiones y que estamos obligados a mantener, a garantizarlo, a preservarlo, porque es patrimonio de todos y todas, de los actuales pensionistas y también de los 18 millones de personas que actualmente estamos cotizando. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido esquilmado por el Gobierno actual y recientemente ha tenido que recurrir a un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones de 2018, lo que implica obligar a las próximas generaciones a pagar la hipoteca. ¿Por qué? Porque lo ha hecho mediante la emisión de deuda pública. La Seguridad Social sufre un importante desequilibrio entre ingreso y gasto, en torno al 1% para cada uno de los ejercicios, como consecuencia de la reducción del número de cotizantes entre 2008 y 2013, y por tanto la caída de ingresos. Esto ha llevado a que el Gobierno tenga que recurrir al Fondo de Reserva, cuyo volumen se ha reducido en un 40%. Actualmente asciende a 39.500 millones de euros. Previsiblemente, este desequilibrio se mantendrá hasta principios de la próxima década, por lo que se podrá suponer el agotamiento del fondo. Queremos reconstituir el Pacto de Toledo, que las pensiones se regularicen conforme el IPC y que las pensiones mínimas crezcan más que las máximas para reducir la brecha de desigualdad entre los jubilados. Resulta particularmente grave que las actuaciones del Gobierno del Partido Popular en esta materia haya estado marcada por la unilateralidad. Los cambios estructurales introducidos en la Ley 23/2013 se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición y de los sindicatos. Debemos volver al consenso del año 2011, derogando todos los cambios legales introducidos por la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema público de las pensiones. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el Partido Popular en la Ley 23/2013. Incrementar los ingresos del sistema, por un lado, complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizante hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana del 40% que existe en la actualidad entre las pensiones de los hombres y mujeres. Introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización del gasto y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efecto a medio y largo plazo. Por todo ello, solicitamos a este Pleno que se apruebe lo siguiente: que esta corporación rechace todos los recortes que en materia social viene aplicando el Gobierno de España, que supone un paso atrás intolerable en los derechos y libertades que configura el Estado del Bienestar. Instar al Gobierno de España para que derogue todas las decisiones adoptadas para
para recortar los derechos de las personas mayores, tales como la no revalorización de las pensiones conforme al IPC, el copago sanitario, paralización y recorte de aplicación de la dependencia, que las pensiones queden contempladas dentro de los presupuestos generales del Estado como un gasto más. Las cuotas no deberían eliminar para poder recuperar el fondo de reserva, lo que se conoce con la hucha. Recuperar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real para el aseguramiento del mantenimiento del poder adquisitivo, empezando por el 1,9 que se perdió en el año 2012. Derogación de la reforma de las pensiones aprobada de la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones. Y, por último, que el cobro de las pensiones sea excluido del impuesto de la renta de las personas físicas. Motivo, porque no es un trabajo, y motivo porque es que ya hemos pagado impuestos cuando hemos estado cotizando. Y lo que proponemos es que tribute como rendimiento el capital. Bueno, hombre, yo estoy convencido de que aquí no vamos a arreglar las pensiones, ¿no? Es decir, eso es un debate muy complejo y complicado. Lo que intentamos es y proponemos es, hombre, que el Estado revalorice las pensiones en función del IPC con el objetivo de que los jubilados no pierdan el poder adquisitivo. Porque si el IPC cada año se va revalorizando a un 0,2 y las pensiones a un 0,5, a la vuelta de 10 años, pues los pensionistas han perdido un poder adquisitivo del 20%. Si leemos la moción detenidamente, claro, hay párrafos que dicen ¿cómo puede pedir que se aumente el IPC si está en quiebra? Vamos a ver, el sistema está en quiebra porque no se están cumpliendo los pactos de Toledo. Es decir, los pactos de Toledo se acordó que la financiación de las pensiones contributivas debería ir con las cotizaciones y las pensiones no contributivas debería ir vía impuestos. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno, el actual y el anterior, están cogiendo dinero de las pensiones contributivas, de las cotizaciones, para pagar las pensiones no contributivas. Es decir, que si de aquí nosotros aplicaríamos, y ya no me paso más, aplicaríamos bien el Pacto de Toledo, yo estoy seguro que aquí habría dinero suficiente para que a los jubilados poder revalorizarle el IPC. Muchas gracias, señora Arjona. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Bueno, como la argumentación de las dos mociones es prácticamente la misma, voy a ahorrar, no voy a leer nada, solamente la parte dispositiva y luego ya lo explico. Entre otras cosas, porque en la parte dispositiva sí que hay una diferencia con la que presenta el PA, que es con respecto al punto de IRPF. Entonces, lo que se pide de Izquierda Unida es, en primer lugar, instar al Parlamento y al Gobierno de la Nación a la derogación de las dos reformas laborales, la de 2010 y 2012, debido a que sus consecuencias son nefastas para la calidad del empleo y, por tanto, pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. En segundo lugar, solicitar al Gobierno de la Nación la derogación de la reforma de las pensiones aprobada por la Ley de 2013, reguladora del factor de sostenibilidad, con el fin de seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC. Y, por último, instar a que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las pensiones para situaciones de déficit de cotización y a buscar vías de financiación directa desde los presupuestos generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones. Es decir, las peticiones son prácticamente las mismas porque además son de lógica y son de derecho, puesto que aquí ni siquiera tendríamos que estar discutiendo si hay dinero o no hay para las pensiones. Es que las pensiones son un derecho y punto. Es decir, las pensiones las pagan los trabajadores y trabajadoras durante toda su vida con sus cotizaciones. Si no hay dinero, lo tienen que sacar de donde sea. Y lo hay en muchos aspectos, pero es que además es indiscutible. Desde hace bastante tiempo pues, se viene reclamando una revisión en profundidad del modelo actual de pensiones, dado que su garantía presente y futura depende exclusivamente de unos ingresos menguantes, que son las cotizaciones sociales, que caen en picado al mismo ritmo que crece la contratación temporal y precaria debido a las reformas laborales del Gobierno del PP y del Gobierno socialista anterior.
ambas fomentadas por esa reforma. Se suma esto a la disposición de la llamada hucha de pensiones, como ha explicado el portavoz del Partido Andalucista, por parte del Gobierno, según necesidad, y la barra libre a las bonificaciones empresariales en las cotizaciones, sin que se le exija a los empresarios pues, que se paguen las cotizaciones que tienen que pagar. La consecuencia, pues que parece ser que el sistema público de pensiones español está en peligro, a pesar de estar recogido en la Constitución como un derecho, pero son de esos derechos de la Constitución de segunda. Hay derechos de primera y derechos de segunda. Derechos de primero que se le antoja a los gobiernos centrales, que son prioritarios, hay que cumplirlo a toda costa, y derechos de segunda, como el derecho a las pensiones, pues que no hay que defenderlo a toda costa. Esto no es más que reflejo de lo que llevamos denunciando años. El Partido Popular no apuesta por lo público y se está encargando de ir vendiendo su insostenibilidad a base de mentiras y de mala gestión para hacer creer a la sociedad de que en lo privado está la solución a todos los problemas. La sanidad privada, la educación privada concertada y ahora los planes de pensiones privados, además defendidos descaradamente en los medios de comunicación por el presidente del Gobierno. O sea, que vayan ahorrando y que se vayan haciendo la gente planes de pensiones privados. El Gobierno quiere que el sistema de pensiones públicos sea una aportación meramente asistencial, reservando mejores expectativas de ingresos al llegar a la jubilación para quien tenga capacidad presente y futura de ahorro, como ha defendido públicamente. Se han propuesto medidas concretas como alternativa a los pasos dados por el Gobierno, derogar las reformas laborales, las dos, tanto la de 2010 como la de 2012, que lo único a lo que nos ha llevado es a unas condiciones de trabajo nefastas en beneficio de empresarios y entidades privadas, que las pensiones se revaloricen de forma anual conforme al IPC, prohibir por ley la libre disposición del fondo de reserva de las pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y que desde los presupuestos generales del Estado se garantice el que se pague dichas pensiones. No es cierto que no hay dinero para afrontar esas propuestas, es una cuestión de prioridades. Poner los recursos públicos a disposición de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social o seguir financiando a fondo perdido a bancos, infraestructuras ruinosas o amnistías fiscales. Como he dicho, es algo que, desde nuestro punto de vista, es que no tiene discusión posible. Es decir, es un derecho que se han procurado los trabajadores y trabajadoras a lo largo de su vida. Bien, es verdad que si ahora mismo los trabajadores y trabajadoras tienen un trabajo precario y no cotizan lo suficiente, pues ese derecho no lo tienen garantizado. Y ahí es donde está la solución. Izquierda Unida lleva mucho tiempo diciendo que de la crisis no se sale con trabajos precarios, porque una cosa lleva a la otra. Si hay empleo, todo es un círculo, la gente tiene para gastar y la gente cotiza y estarán garantizadas esas pensiones para el futuro. Luego, la clave está en las reformas laborales y en las condiciones laborales que está permitiendo el Gobierno del PP. Pero es que además hay otros sitios donde se puede sacar el dinero. Por ejemplo, lo que hemos dicho, se rescatan los bancos, se rescatan autovías, amnistías fiscales a los que tienen más, por no hablar de los millones de dinero que se están perdiendo con los corruptos y corruptas del Partido Popular, que ya es que no hay día que no se ponga el telediario y que salga un nuevo caso de corrupción. Eso ya no son casos aislados. Vamos a preguntarnos cuántos millones se han ido por ahí. Se trata de prioridad, público o privado. Y el Partido Popular, a todas luces, está favoreciendo a las entidades privadas, pero desde hace mucho tiempo. Y en ello están. De nosotros depende que eso lo cortemos o no. Intervenciones, señor Rojas. Bueno, pues por parte de nuestro grupo entendemos que el sistema público de la seguridad social y dentro de este sistema público, el de las pensiones, pues supone la pieza más importante del estado de bienestar. Y es cierto que actualmente las pensiones se encuentran amenazadas fundamentalmente por la sostenibilidad financiera. La seguridad social sufre un importante desequilibrio entre los ingresos y los gastos como consecuencia de la intensa reducción del número de cotizantes y la consiguiente caída de los ingresos, así como también por otras medidas que también ya se han comentado en este pleno, que han acentuado pues, que se minoren los ingresos disponibles de la seguridad social, como son las tarifas planas y otras medidas de fomento del empleo
evidentemente han ido encaminadas a intentar fomentar el empleo, pero por otra parte pues han supuesto un menor ingreso a las arcas de la seguridad social, igualmente otras medidas pues, que han facilitado la devaluación salarial. Tal circunstancia ha llevado a que por parte del Gobierno se haya tenido que recurrir al fondo de reserva, cuyo volumen se ha reducido en un 40% y previsiblemente este desequilibrio pues, se mantendrá según las estadísticas, hasta el principio de la próxima década, por lo que esto podría suponer pues, el agotamiento del fondo. Entendemos que es el momento de buscar efectivamente otras vías de ingreso y no estaría nada mal, como se está planteando, que igual que la banca se ha beneficiado pues, del dinero público, que sea ahora la banca la que contribuya también al sistema de pensiones. Pero además de todo esto, en la etapa de gobierno del Partido Popular se han introducido algunas modificaciones de gran intensidad que, si se llegan a consolidar, pues producirán una desfiguración del sistema público de pensiones. Dos son fundamentalmente los principales cambios que se han introducido. La Ley 23/2013, cuya derogación se pide también en la moción, pues introduce un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones que se desvincula del poder adquisitivo, se desvincula del IPC y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Que también se ha visto agravado pues, por la incidencia, por ejemplo, del copago farmacéutico o la situación de la ley de dependencia. Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias, entre las que destacan las que afectan a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es casi un 40% inferior a la de los hombres, fundamentalmente por las pensiones de viudedad, y a las que deriva pues de la interrupción de la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo de 2004 a 2011, que las pensiones mínimas subieron pues, un 53% en concreto y que actualmente pues, esto tampoco se produce. Por todo ello, entendemos fundamental, tal y como se establece en las mociones, garantizar que las pensiones al menos suban lo que establece el índice de precios al consumo, así como las derogaciones pues, que en las mismas también se piden. Señor Pis. A mí también me gustaría añadir un tema al tema de las pensiones, porque efectivamente desde el Gobierno central siempre se dice y tienen razón, digamos que las pensiones las pagan los trabajadores, y que en cuanto más empleo haya para los trabajadores, más se cotizará y más dinero habrá en las arcas para... Pero aquí en España hay una cosa de la que nunca se habla por ningún partido político, sea del PSOE, sea de Izquierda Unida o sea de parte del PP. Es que, a ver, aquí en España tenemos, vamos, para hacer una comparativa, en España tenemos 47 millones de habitantes, para hacer una comparativa con Alemania, ya que es un motor económico de Europa. En España tenemos 450.000 políticos y en Alemania tenemos 100.000. Bueno, tienen 100.000. Es decir, en España tenemos un político por cada 100 habitantes, en Alemania tienen un político por cada 1.000. Es decir, aquí en España no es que solamente nos falte dinero por falta de empleo o empleo bien remunerado. Es que, oiga, aquí sí que hay dinero. Lo que pasa es que se gasta en una burocracia, en unas duplicidades, tanto del PSOE como del PP, a través de todas las autonomías, que es un dineral increíble. Es decir, lo que hay que hacer también es maximizar lo que tenemos, los recursos que tenemos. Si todo ese dinero, que si mucho de ese dinero se lo gastamos en burocracia, en políticos, en concejalías, en departamentos duplicadas desde el Gobierno central y las autonomías, pues oiga, ese dinero son miles y miles y miles de millones que se pueden invertir en pensiones, en I+D, en revitalizar la empresa y revitalizar el empleo. Es que eso es una realidad como una catedral. ¿Qué pasa? Los partidos grandes como el PSOE o el PP, e incluso yo diría ahora también el Izquierda Unida, pues esas cosas nunca las hablan, solo hablan del empleo. Pero las otras cosas se les olvida. Pero eso es una realidad como una catedral. Así que las pensiones se ganan con buen empleo, bien remunerado y maximizando los recursos que tenemos, que en España no se hace. Gracias. Bueno, y tampoco se hacen aquí en COIN. Sí, señor Urbaneja. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, permítanme que comience la intervención diciendo que parece mentira que quienes calientan la calle
son los que congelan las pensiones y los que están dispuestos, además, a apoyar a Alessi Tsipras para que las recorte en un 40%. Yo no sé si es un debate serio el que se está sosteniendo en estos días por parte de los grupos de la oposición al Gobierno, pero yo pediría un poco de cordura en todo este asunto, porque a nadie se le oculta que estamos ante asuntos de capital importancia. A todos los españoles nos preocupa y, sobre todo, por su trascendencia social. Consenso y diálogo han inspirado los grandes acuerdos de nuestra democracia, acuerdos que han sido fructíferos y que han beneficiado a tantos españoles que tienen en el Pacto de Toledo una de sus más genuinas expresiones, y de los llamados pactos de la Moncloa, que algunos ni siquiera han oído hablar, algunos de los jóvenes ni siquiera han oído hablar, surgió precisamente hace 40 años el modelo actual de la Seguridad Social española, que nos ha dejado perfeccionar bastante desde entonces y que ha hecho de nuestro país un referente internacional en protección social. Las pensiones importan a todos y a quienes son pensionistas fundamentalmente, pero también a los que pretendemos serlo en el futuro. Las pensiones para nosotros son irrenunciables, porque no entendemos una sociedad que no garantice unas prestaciones suficientes para asegurar una vida digna a nuestros mayores. El gasto en pensiones es el mayor de las administraciones públicas y, por tanto, el mayor gasto que hacemos los españoles, de nuestro bolsillo. Y eso también nos obliga a actuar con la responsabilidad y a estar a la altura de lo que nos exige esta materia para mantener el sistema y hacerlo sostenible y mejorarlo en lo posible. Coincido con eso, con el portavoz del PSOE. Las pensiones son un tema de política de Estado. Las pensiones no las paga el Gobierno ni ningún otro, las pagamos entre todos, con nuestras cotizaciones y con nuestros impuestos. Y el Estado solo interviene como un administrador y un garante, asegurando la equidad, la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos. Por eso, precisamente, existe una comisión permanente que es la del Pacto de Toledo, que ha salido aquí a colación en alguna de las intervenciones. Existe el Pacto de Toledo para desarrollar entre todos una política que tiene que ser para todos y de todos. Estoy segura de que los miembros de esta mesa, de este pleno, sin excepción, compartimos el deseo de que España pueda disfrutar hoy y siempre del mejor sistema de pensiones. Y la clave está en ser capaces de hacer una política que nos permita plasmarlo en realidades. El gasto en pensiones el año pasado, en 2017, fue el 40% del presupuesto que gestiona el Gobierno de España y fue el 29% del gasto público total. El gasto en pensiones aumenta, además, anualmente de forma automática, en torno a un 3%. Así es que va de vértigo. Nuestro sistema público de pensiones forma parte, además, de algo que es mucho más amplio y de lo que debemos estar orgullosos todos los españoles, todos los que estamos aquí, y que tenemos que sostener y que tenemos que preservar, que es nuestro estado de bienestar, que atiende a las necesidades sociales básicas de la población. Me refiero a la sanidad, a la educación, a la protección frente al desempleo. Perdón. Me he perdido, disculpen, en atención a las muchas personas que reciben pensión. Son más de 14 millones de personas, señor Pearce, las que reciben en España todos los meses algún tipo de pensión o algún tipo de prestación o subsidio. Preservar este modelo de bienestar nos exige a todos también los que estamos aquí, una visión equilibrada y realista del mismo. Tenemos, por fortuna, contar en España con un buen sistema de pensiones. Así lo dice en sus últimos informes la OCDE. Tenemos un sistema de pensiones que es eficaz en atención a nuestros mayores y lo ha sido incluso, y está acreditado, en las circunstancias adversas que hemos vivido recientemente en nuestro país, cuando hemos atravesado una de las crisis que han azotado por supuesto, a España de una manera muy especial. Por eso, para seguir presentando este sistema para el futuro, son necesarias dos cosas.
Dos requisitos Vaya imprescindibles. acabando su primera intervención. Voy a terminar. Un mínimo consenso a la hora de poner en marcha las reformas imprescindibles para adaptarlo a los cambios que se producen y, la más importante, el empleo. Crear más y mejor empleo. Y acabo aquí y continúo. Bien, le toca el turno al señor Arjona. Gracias. Bueno, pues es que yo creo que las pensiones es una cuestión tan importante porque nos va a afectar a toda la población, es decir, que es algo que es un tema súper importante. Vamos a ver, yo que por mi trabajo estoy relacionado mucho con el tema de las pensiones, tanto la reforma de 2011 como la reforma de 2013 que se han hecho han sido para ir reduciendo el importe de las pensiones. Es decir, ¿por qué? Porque el Gobierno ya pensaba que no era sostenible, vamos a hacer modificaciones en las pensiones para ir reduciendo. Por ejemplo, el día 1 de enero de 2019 entra el factor de sostenibilidad. Es decir, como dice que vivimos más, pues entonces hay que coger y bajar las pensiones. Es decir, que todas las modificaciones que ha habido en los últimos años han sido para reducir el importe. Pero ya que la revalorización de las pensiones sea de un 0,25, es que yo creo que eso ya es tomar el pelo a los pensionistas. Es decir, que un 0,25 cuando ese jubilado con 65 años tenga 75 años, ese ha perdido un 20%. Es decir, claro que es lógico creo que es normal que haya que reducir el importe, vale, muy bien. Pero, es decir, y crear empleo, no trabajo, que es distinto. Para mí, yo distingo entre trabajo y empleo. En España hay trabajo, pero empleo no. Y está claro que a lo mejor hay que coger y bajar, vale, pero, hombre, después subir un 0,25%, es que entonces cuando las personas, los jubilados lleguen a los 80 años, van a perder un 40% de su poder. Menos mal que dijo uno hace poco en la televisión que es que los pensionistas tienen una vivienda. Hombre, pues, ¿qué tendrá que ver la vivienda con las pensiones? ¿Vale? Y lo que está claro es que como dije antes, que sí que el Estado lo que tiene que hacer es financiar cada tipo de prestación con los recursos. Es decir, la pensión no contributiva no se puede coger del fondo de reserva, no se puede coger de la hucha, porque la pensión no contributiva se tiene que financiar vía impuestos. Y vamos a dejar únicamente las pensiones contributivas que se financie con la hucha, que seguramente, si todo mejora, seguro que el sistema de pensiones va a ser sostenible en el tiempo. Porque también fluye, claro, el lobby del sector financiero, que desde que está este problema de las pensiones se están frotando las manos. Es decir, vamos a convencer a que las personas contraten seguros privados y planes de pensiones y nosotros nos frotamos las manos. Por tanto, considero que animo a que apoyéis la moción y dar un pasito más para la reforma de las pensiones. Señora Guzmán. Sí. Bueno, cuando dice que los que calientan la calle, la portavoz en este caso del Partido Popular, ¿qué quiere decir? Que los pensionistas son los que congelan las pensiones porque son los que han calentado la calle. ¿O está diciendo que la izquierda somos mayoría? Porque son muchas personas las que están no calentando las calles, sino ejerciendo su derecho constitucional de salir a las calles. ¿O está diciendo además que somos la izquierda los que estamos congelando las pensiones? Bueno, pues el Estado ha dicho también que es el que administra ese dinero. Efectivamente, nos da la razón en el sentido de que es un derecho indiscutible, porque ese es un dinero que han pagado las personas trabajadoras, y el Estado lo único que tiene que hacer es administrarlo con responsabilidad, pero garantizando derechos constitucionales como son las pensiones. Decir de vértigo. Decir que es de vértigo la subida de las pensiones me parece de vértigo, valga la redundancia, con un 0 y pico % de aumento en las pensiones. Eso díganselo a las personas pensionistas que les han subido eso. Las medidas que se han tomado desde el Gobierno central y anterior, en este Gobierno central y el anterior,
no han ido encaminadas a fomentar el empleo efectivamente, sino a tener en el INEM unos datos propagandísticos totalmente para el Gobierno, pero absolutamente irreales, con altas y bajas constantes y que favorecen a las empresas y a las grandes entidades. Efectivamente, han dado en la clave. La solución es crear más y, sobre todo, mejor empleo. Pero es que eso es lo que les estamos diciendo desde hace muchísimo tiempo al Gobierno central y no ha tomado nota en ningún momento para crear mejor empleo. Es la única solución. La reforma laboral ha ido encaminada solamente a crear peor empleo y a defender a las empresas. Por otra parte, no creo que precisamente, señor Ram, sea los políticos y políticas los que se lleven la mayor parte del dinero, aunque también quizás lo que habría que eliminar no es tanto la burocracia, sino las prebendas, la corrupción, y creo que donde hay que atacar es al verdadero poder económico, que no son los políticos y políticas. No tenemos ningún poder. El poder lo tiene el poder económico, efectivamente, como ha dicho el Partido Andalucista. ¿Por qué el Gobierno central está tomando la medida que está tomando? Pues porque lo hace a instancia, por ejemplo, del poder financiero, simple y llanamente. Decía que había un punto con el que no estamos de acuerdo en la moción del PA y por eso no se lo podemos aprobar si no se elimina este punto, y el del IRPF. Según nosotros, IRPF no significa impuesto sobre el rendimiento, sino impuesto sobre la renta. Y la renta es el ingreso anual de una persona, luego nada tiene que ver con el trabajo, aunque normalmente se asocie con este. En los ordenamientos tributarios, el impuesto sobre la renta es el pilar más significativo de nuestro sistema tributario y tiene claramente o atiende claramente a principios constitucionales y de justicia, entre los que cabe destacar la progresividad, la generalidad y la capacidad económica. Es decir, para nosotros el IRPF es uno de los impuestos más justos que hay, puesto que quien ingresa más paga más. Este es un tema parecido al impuesto de sucesiones, del que se habló y todavía se sigue hablando, y la argumentación que hacen de este punto es la misma que se hacía para eliminar dicho impuesto, que se tributa 2 veces. Lo mismo que no veíamos sentido eliminar el impuesto de sucesiones, no le vemos a eliminar el IRPF. Según nosotros, no se tributa 2 veces, se tributa cada año por lo que se ingresa en ese año, sea por pensiones o sea por trabajo. Es algo que está utilizando lo del IRPF también el Gobierno central para engañar a los pensionistas, la rebaja del IRPF. Tanto la rebaja como la eliminación, al igual que pasaba con el impuesto de sucesiones, afecta a un porcentaje bajísimo de personas, entre un 10 y un 20%, que además coincide que son las personas que cobran las pensiones más altas. Porque no olvidemos un dato, que solamente paga IRPF aquellos que cobren a partir de 857 euros. Nosotras defendemos, en contra de la tendencia que tienen partidos como el Partido Popular o como Ciudadanos, que los impuestos son necesarios si queremos mantener los servicios públicos y, por tanto, mantener las pensiones. Otra postura es quitamos cada vez más impuestos y que las personas contraten planes privados de pensiones. Para terminar, ese IRPF es un impuesto, como todos los demás, de solidaridad, y es una aportación que hacen aquellas personas que tienen ya pensiones grandes para que otras personas después puedan seguir disfrutando de las pensiones. Yo, particularmente, si llego a la jubilación, quiero pagar, y lo haré gustosamente, una parte de mi pensión para que mis hijas y las hijas de los demás puedan tener también la pensión a la que tienen derecho y los servicios públicos que me gustaría que tuviesen. Eso sí, quiero que mi madre y otras madres y otros padres que no llegan a los 800 euros no paguen IRPF, que es lo que ya ocurre. Y es por este motivo por el que ese punto no lo vamos a apoyar. En todo lo demás estamos totalmente de acuerdo. Señor Pis. Gracias, señor alcalde. También me gustaría, igual que he dicho antes, lo de eliminar las duplicidades y yo diría incluso un gran número de los cargos políticos que aquí tenemos en exceso, en general en toda España, no me refiero ahora concretamente a Comín. Es que también me gustaría resaltar una cosa. A mí es que, no sé, como ciudadano, porque yo realmente no me siento muy político, y yo creo que ya lo he demostrado, a mí me chirría mucho todo el tema de que los políticos hablen de la protección de las pensiones a nivel general y luego las diferencias tan abismales que hay entre las pensiones de los políticos y de la ciudadanía normal. Es decir, un ciudadano normal tiene que trabajar 35 años, si no me equivoco, para cobrar su pensión,
Y un político, ya no sé hasta qué nivel esto va, si es diputado o tiene que ser alcalde, hasta ya me pierdo, solo tiene que trabajar 11 años. Y es más, si solamente trabaja 7, cobra el 80% de su jubilación, de la totalidad de sus pensiones. Es decir, una cosa es que los políticos hablen de que tienen que proteger, pero vamos, a ellos sí, a ellos nunca les... Y además, hay una diferencia en lo que es la pensión media. Creo que el máximo de pensión a una persona normal son 32.000 euros anuales y los políticos son 72.000 euros. Y esto es como el dicho esto, vamos a encargarle al zorro que guarde a las gallinas. Gracias. Señor Roja. Bueno, en primer lugar, Ralf, en cuanto a lo que dice, cuidado también. Es decir, es un argumento que suena muy bien, muy demagogo, pero cuidado. Porque cuando pedimos que se reduzcan los cargos políticos, después también nos encontramos situaciones como las que nos hemos encontrado con la Ley de Reforma de la Administración Local, que hay muchísimos pequeños municipios que han perdido servicios básicos y eso es una realidad. Eso es una realidad. Hay muchísimos municipios en el que el alcalde es el mismo que tiene que estar por la mañana, que tiene que incluso barrer la calle o llevar a un vecino. Cuidado, porque habla de los políticos y los políticos es bastante amplio. Es decir, aquí ninguno de los que hay sentado en esta mesa, creo que yo, por cotizar 7 años, vaya a tener ninguna pensión. Por eso que cuidado con ese argumento que suena y no es tal cual. Yo creo que hay muchísimas más medidas en las que se pueden obtener los ingresos necesarios. Yo creo que todos coincidimos, y así en las intervenciones se ha denotado, en que las pensiones es una pieza clave de nuestro estado de bienestar, y yo creo que el debate fundamental está en buscar nuevas fuentes de ingresos para las pensiones. Y entiendo, por ejemplo, que más que el tema político, por ejemplo, lo que he dicho en mi primera intervención, es decir, con dinero público se ha rescatado a la banca, que ahora la banca aporte a la sociedad eso que se ha hecho con ello. Ahí creo que hay un saco mucho más grande que el que puede existir con la política en España. Por otra parte, el 0,25 creo que de la manera que se le quiera explicar a los pensionistas no hay manera de que lo entiendan. Y precisamente por eso quienes han salido a las calles son los pensionistas. Yo no creo que haya sido alentado por nadie, sino simplemente porque ven que suben el agua, sube la luz, sube el nivel de vida y las pensiones van bajando. Cuando se dice también, otro argumento que se utiliza mucho es que, bueno, pues que en 2009, en 2010 se congelaron las pensiones. Yo eso también lo quiero explicar. El artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social establece en su apartado primero que las pensiones se revalorizarán el 1 de enero conforme al IPC que se prevea para ese ejercicio, es decir, una revalorización automática. Y después hay un apartado segundo que dice que las pensiones se actualizarán conforme al IPC real en diciembre, es decir, una actualización. En 2010 lo que se hizo, primero en 2009, es decir, el IPC fue negativo, no por ello se redujeron las pensiones, y en 2010 lo que se hizo fue anunciar 6 meses antes, en mayo de 2010, 6 meses antes de 2011, que no se iba a revalorizar las pensiones, las mínimas sí continuaban revalorizándose, el resto era la que no se revalorizaba conforme al IPC previsto a principios de año. Pero no se suspendió el apartado segundo. Por ello, en diciembre de 2010, el Gobierno de aquel momento revalorizó, o bueno, en este caso no revalorizó, que es a principio de año, sino actualizó un 1,3% las pensiones conforme al IPC de ese ejercicio de 2010. Por tanto, se dice que se congelaron, pero realmente no es así, sino que no se revalorizaron a comienzo de año, pero sí se actualizaron al final de año conforme al 1,3%. Sin embargo, posteriormente, en los primeros presupuestos de Rajoy, los de 2012, se estableció la subida del 1% para todas las pensiones. No se estableció ni mínima ni máxima para todas las pensiones, y posteriormente se aprobó un decreto en el que se paralizaba la aplicación del artículo 48 en su totalidad, no solo el apartado primero, sino en su totalidad. ¿Esto qué supone? Pues que además de incumplir esa revalorización prevista a comienzo de año, tampoco se hace la actualización conforme al IPC
al final de año. Y en esta situación en la que nos encontramos, con una subida del 0,25% para este año, que evidentemente no llega ni siquiera al índice de precios al consumo y que, por tanto, no tiene ninguna explicación posible, y entendemos que garantizar al menos lo que sube el índice de precios de consumo es que es de recibo y entiendo que no queda otra alternativa que hacerlo, evidentemente, aparte del debate que hay que abrir en cuanto a la financiación sostenible del sistema de pensiones. Muy bien. Señor Urbaneja. Gracias, señor alcalde. Señora Guzmán Bernal, es que crece a un ritmo de vértigo el 3%, pero sin mérito ninguno de los políticos. Es que es una cuestión demográfica, es que la población está cumpliendo años y está accediendo al sistema público de pensiones. Eso no es mérito de nadie, eso es que es así, no es culpa de nadie. Por eso, precisamente, tenemos que abordar este asunto desde un debate serio y sosegado y no utilizarlo como un debate partidista. Tenemos motivos sobrados para confiar en que si se mantiene una buena política económica que impulse la creación de más y mejor empleo y no se revierten las decisiones tomadas, procuraremos el equilibrio del sistema. Gracias a la intensa creación de empleo en los últimos años, por primera vez desde el 2008 se ha pasado en el 2017 a cotizaciones que crecieron por encima de los gastos, un 5,3% por encima del aumento del gasto en las pensiones. Es decir, que estamos en buena línea. Además, en los 3 últimos años se han creado más de 5 empleos por cada pensionista, y esa es la clave para garantizar la sostenibilidad de las futuras pensiones. Si seguimos así, pues podemos estar más o menos o relativamente tranquilos. Pero ahora tenemos la tramitación de los presupuestos del 2018 y es en el marco de ese debate donde debemos valorar las decisiones que debemos tomar, qué ingresos tributarios vamos a obtener y qué gastos sociales. Ahí, en el proyecto de presupuesto, ya ha anunciado el presidente del Gobierno que se contemplan ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas que cobren menos de 17.000 euros. Hasta ahora el tope estaba en exentos de retenciones y de tributar en el IRPF en 12.000 euros y lo aumenta a 17, y también se van a contemplar subidas para pensionistas y familias que tengan pensiones mínimas de viudedad y las pensiones mínimas. Con lo cual, bueno, pues ya se están tomando medidas, pero ya digo, en el debate de los presupuestos se podrán hacer interesantes aportaciones. En cualquier caso, la sostenibilidad de nuestro sistema y el importe de las mismas dependen del empleo, de que trabajen muchas personas, reitero, y que lo hagan con empleos cada vez mejores. Si no hay gente cotizando, es difícil que tengamos mejores pensiones o que tengamos aseguradas las pensiones. Por tanto, las políticas deben ser muy consensuadas y deben ir encaminadas fundamentalmente a las pensiones, con independencia de todos los comentarios que acabamos de hacer, de que si los políticos cobran mucho dinero o de que si podíamos gastar más de aquí o más de allí. Eso, de todas formas, no cubre lo que necesitan las pensiones. Ya digo que es el 40% del presupuesto total del Estado. Por eso, lo único que puede amenazar, y está clarísimo que amenaza, nuestras pensiones es volver a políticas erróneas, las que destruyen empleo, y sobre todo si utilizamos las pensiones como un tema partidista o de arma arrojadiza de unos frente a otros. Esto es una cuestión de Estado y hay que resolverla sin peligros y sin poner en peligro y sin la demagogia que aquí ha salido esta mañana a relucir en más de una ocasión. Por eso nosotros proponemos una transaccional, y es que en lugar de los puntos que tanto en la moción del PA como Izquierda Unida proponen, sustituyamos esa y acordemos instar a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para que en la comisión del Pacto de Toledo
que es donde debe discutirse todo el tema de las pensiones, porque reiteramos, consideramos que es una cuestión de Estado y que no puede ser lo que uno diga y lo que otro diga, se busquen fórmulas. En el Pacto de Toledo se busquen fórmulas que garanticen el presente y el futuro del sistema público de pensiones como pilar básico del estado de bienestar de nuestro país. Proponemos esta transaccional, nos gustaría que ustedes la apoyaran, sabemos que les puede costar, pero si lo reflexionan unos segundos se darán cuenta que es por el camino que tenemos que ir. Si seguimos tirándonos los tiestos a la cabeza, si seguimos acordándonos de quién congeló o de cómo se destruyeron puestos de trabajo que pusieron en peligro las pensiones, yo creo que nunca vamos a arreglar este tema y creo que es lo suficientemente serio como para que nos pongamos de acuerdo y se pongan a trabajar quienes se tienen que poner a trabajar, que son los congresistas en la mesa correspondiente. Gracias. Bien, para cerrar el turno de intervenciones lo hará el señor Arjona en primer lugar y en segundo lugar la señora Guzmán y damos por finalizado el debate de estas mociones, ¿vale? Señor Arjona. Simplemente ya para acabar, porque es que hemos hablado de índice, no sé qué, digo, la pensión media en España son de 926 € al mes. La media significa que hay personas que están por debajo y personas que están por encima. El 0,25% es 2,30 € al mes. Entonces, yo creo que preguntarse por qué están los pensionistas en la calle, yo creo que con este argumento sobra. Es decir, una persona que de diciembre a enero le crece la pensión 2,30 €, pues yo creo que es normal que esté cabreada, ¿no? Es decir, yo pienso que yo estaría, yo estaría cuando me sube la energía, los gastos, entonces yo pienso que estaría. Después, por ejemplo, nosotros, como ponemos en nuestra moción, lo que apoyamos es que las pensiones, en vez de tributar por el IRPF, que tribute como rendimiento del capital. Es decir, nosotros no decimos que no tribute las pensiones, pero que tribute por el rendimiento del capital. Y por último, como un simple comentario de la reflexión que ha hecho el señor Rojas, el rescate de Bankia nos ha costado 15.000 € a todos los españoles, 15.000 € por españoles, 15.000 € por españoles, es decir, entonces que si después el sector financiero también tiene que aportar, yo también lo veo bien y lo veo bien porque nosotros cuando ellos le hacía falta el Estado ha estado ahí. Señora Guzmán, su turno para cerrar el debate. Una opción que queremos aportar también respecto a los políticos, que ya hemos dicho y hemos defendido aquí, que no es la responsabilidad y que además es un argumento peligroso. Sí que, por ejemplo, se puede cambiar el concepto que se tiene de ser político-política. Nosotros defendemos, por ejemplo, que efectivamente se lleva una mínima parte, pero que cuando un político o política deja de serlo, se tiene que ir a su trabajo y punto, y no tener nada asociado con el trabajo que ha estado haciendo con la política. Julio Anguita se jubiló, rechazó la jubilación que tenía por político y cogió la de su trabajo. Si coincide que un político o política no tenía trabajo cuando entró a la política, pues que tenga su tiempo de desempleo y a buscar trabajo. Es una de las opciones que se va a llevar una mínima parte, pero ese cambio sí estamos por ello. Si efectivamente estamos en buena línea, como dice la portavoz del Partido Popular, para garantizar las pensiones, no entendemos por qué lo pone en duda el Gobierno central y por qué está hablando de que ahorremos o de que no paguemos planes de pensiones privadas si estamos en buena línea. Como el empleo depende de las medidas del Gobierno y estamos diciendo que el empleo es la única salida, nosotros entendíamos que apoyarían las mociones, puesto que estamos de acuerdo en que el empleo es la única cuestión que garantizaría las pensiones y el fomentar empleo está en manos exclusivamente del Gobierno central, con las medidas y con las leyes que haga. Y las medidas hay que tomarlas ya, no cuando les parezca a los congresistas y se ponga de acuerdo en el Pacto de Toledo, hay que tomarlas ya. Ya hace tiempo que se tenían que haber tomado. Hay que revertir medidas del Gobierno central, como la reforma laboral, las amnistías fiscales, la corrupción y los rescates millonarios. La cuestión de Estado, efectivamente, es una cuestión de Estado, pero es que la cuestión de Estado es una cuestión política. Tampoco estamos respetando lo que es la política cuando decimos no hagamos debate política, que esto es una cuestión de Estado. Claro, es que la cuestión de Estado es política, política en el sentido más digno de la palabra política. Nosotros
no vamos a cambiar nada de la moción, la vamos a dejar tal cual, porque lo que estamos pidiendo es que el Gobierno central se comprometa a garantizar un derecho constitucional. Allá cada uno con que quiera apoyar o no apoyar, el que el Gobierno central se comprometa a garantizar un derecho constitucional. Nosotros la vamos a dejar tal cual. Bien, pasamos entonces a la votación de la moción del Partido Popular, del Grupo Andalucista, que es la que se ha debatido en primer lugar. La va a dejar tal como está. Entonces no admite ninguna transaccional por parte de Izquierda Unida. La del Grupo Andalucista se queda como está, la del Grupo de Izquierda Unida se quedan como está. Entonces, digo para que sepan lo que van a votar, ¿eh? Tal como está la moción del Grupo Andalucista, voto a favor. ¿En contra? A favor, Grupo Andalucista, Grupo Socialista y UPyD. En contra, Grupo Popular y Grupo de Izquierda Unida. ¿Vale? Bien, pasamos a la votación de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Voto a favor? ¿En contra? Voto a favor, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Andalucista, UPyD y en contra, Grupo Popular. Muchas gracias. Bien, la siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Andalucista. Su título es Ingreso mínimo de solidaridad del salario mínimo de la comunidad andaluza. Su portavoz tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Bueno, pues paso primero a leer la moción. La situación de crisis económica y su impacto en el bienestar social de la población que reside en nuestra comunidad ha producido una merma importante de los ingresos de las unidades familiares o de convivencia, las cuales se han visto obligados a acudir a los servicios sociales como único medio para intentar paliar esta situación. Las entidades locales, en base a su ámbito competencial, no pueden garantizar rentas correspondientes estas a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía y la Ley 2/2007, de 19 de marzo, establece que en su artículo 61, que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye la regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de protección pública. La regulación y aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social, instituciones públicas de protección y tutela de las personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación. Además, en su artículo 23, que lleva por título Prestaciones sociales, regula lo siguiente: se garantiza el derecho de todos a acceder a las condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley. A pesar de que hace más de 10 años de la aprobación del Estatuto en Andalucía, aún no se ha regulado una renta básica, reduciendo el derecho de la población a la solicitud de salario social, el cual se ha evidenciado como insuficiente para atender las necesidades sociales de la población andaluza. El ingreso mínimo de solidaridad se encuentra regulado en el Decreto 2/99 y, aunque la Junta hizo un esfuerzo para intentar salir del atolladero y el atasco para acelerar las resoluciones, la realidad es bien distinta y queda claramente evidenciada con los datos de financiación de este programa. Año 2015, 121 millones de euros y año 2016, 111 millones de euros. Teniendo en cuenta que la media de personas que componen la unidad familiar o de convivencia en Andalucía es de 2,71 miembros, los recortes han supuesto un total de 22.968 familias. No han podido cubrir sus necesidades mínimas vitales mediante el acceso a esta prestación. En cuanto a las solicitudes presentadas en 2015-2016, ha habido una reducción de 16.435. No puede interpretarse este dato como positivo, ya que los índices de pobreza y desempleo no han disminuido. Solo efectos puntuales sujetos a empleos ligados a periodos estivales enmarcados en un sector de restauración o del turismo. Por todo ello,
se someta para la aprobación del Pleno, primero, instar a la Junta de Andalucía que dote presupuestariamente el ingreso mínimo de solidaridad, al menos para el mantenimiento de la consignación de 2015. Como 2015, queremos decir. Instar a la Junta de Andalucía a implementar las medidas necesarias para agilizar el proceso de resolución de esta prestación, dotando los medios materiales y técnicos y humanos necesarios para evitar los retrasos tan significativos en la valoración de las solicitudes. Y tercero, instar a la Junta, a la Consejería de Igualdad y Política Social a que activen una coordinación real y eficaz con la Consejería de Empleo para vincular el periodo de prestación con un itinerario de inserción laboral y social imprescindible para garantizar la protección social de estas familias vulnerables. Bueno, básicamente esta renta de inserción pues se prevé para aquellos casos extremos, aquellos casos en que ya ha agotado las prestaciones de desempleo y que, consultando los datos de 2017, que aún se han filtrado, pero todavía no son definitivos, la reducción sigue, o sea, la cuestión sigue a la baja. Por todo ello, no es que tenemos que pedir en este caso, porque se ven muchas personas afectadas en Coín, que los servicios sociales sabemos que no tienen los suficientes recursos para llegar a todo el mundo, o lo hacen en la medida de sus posibilidades, y esto es una obligación de la Junta de Andalucía contemplada en el mismo estatuto, que tenemos que insistir y justificar y pedir a la Junta que se ponga las pilas en este sentido, porque hay muchas personas que lo necesitan y que viene complementado por la normativa, que es necesario, y por ello lo solicitamos. Señora Santos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. A mí, la verdad, que, señor González, me sorprende un poco esta moción. Yo, en el momento que la leí, me sorprendió un poco, porque se ve que a lo mejor no ha visto usted el decreto que acaba desde el 1 de enero, está en vigor un decreto que la Junta de Andalucía pone ya puesto desde el día 1 de enero, está puesto en marcha. ¿Qué puedo decirle? Que con fecha del 31 de diciembre de 2017 queda derogado el decreto que regulará el programa de solidaridad, ingresos mínimos de solidaridad, el antiguo salario social. A partir del día 1 de enero del 2018 comienza la renta mínima, que es la llamada ahora, al igual que la dependencia, se considera un derecho subjetivo para la ciudadanía. Todas las solicitudes se cursarán a través del Centro de Servicios Sociales Comunitarios donde resida él o la demandante, él o la solicitante, junto a la unidad familiar de la que forma parte. Se comprometerá a llevar a cabo un plan de inclusión sociolaboral en coordinación con el SAE. En función de su cumplimiento, él y la solicitante podrá recibir o no la ayuda económica durante un año prorrogable. Esto va a generar un volumen muy importante de trabajo, ya que habrá que hacer un seguimiento exhaustivo de todos los expedientes. La renta mínima de inserción social supone una mejora respecto al anterior salario social de unas ventajas. Se cobra por un año, en algunos casos prorrogable, antes 6 meses. No es necesario tener la nacionalidad española, antes sí. Solo se tienen en cuenta los ingresos de los familiares en primer grado, antes no. No se tendrán en cuenta los ingresos por orfandad, manutención, dependencia, pensión por alimentos, etcétera, becas, etcétera. El plazo en resolver será de 2 meses. Una vez presentadas las solicitudes, se cobrará la renta durante un año, como he dicho anteriormente, prorrogable en algunos casos. Y los trabajadores sociales sí que es verdad, los trabajadores y las trabajadoras sociales sí que es verdad que están trabajando ya desde el 1 de enero esta renta mínima, todas las solicitudes que están llegando allí a servicios sociales. Y sí tengo que decir que con este nuevo decreto que ha puesto en vigor la Junta, es verdad que los servicios sociales se van a colapsar, ya están bastante cargados, porque hay un incremento bastante en estos últimos años del trabajo que llega todos los días de servicios sociales. Tengo que decir que las familias del equipo de tratamiento familiar son más, los usuarios y usuarias que van a pedir ayuda son más.
La ayuda a domicilio también va incrementando, los inmigrantes también son más, los usuarios y usuarias de dependencia son más, los usuarios y usuarias de violencia de género, jóvenes, mujeres, etcétera, son más, por desgracia. Y tengo que decir que la falta de personal para atender estas demandas de atención social no solo está afectando a la prestación ciudadana, sino que pasa factura también a los profesionales que soportan diariamente mucha presión para llegar y provocar deterioros en la salud física y mental. Ya que tengo la oportunidad de decir, quiero agradecer a los técnicos, a los trabajadores y las trabajadoras de servicios sociales comunitarios la labor tan importante que hacen día a día, ya que los veo día a día sufrir toda esta carga que tienen los servicios sociales comunitarios, pero aún así se ven atendiendo a toda la persona, a toda la ciudadanía que allí se acerca. Y quiero agradecer hoy que tengo la oportunidad. Así que, señor González, yo le propondría que retire su moción, ya que no tiene sentido que instemos a la Junta de Andalucía esto que usted pide, ya que está puesto en vigor desde el 1 de enero. Muchas gracias. Señor Rojas, luego señora Macías. Bueno, yo me voy a sumar a lo que ha dicho María. Nosotros entendemos que en relación a esta moción habría que retirarla y, bueno, si continúa, evidentemente nosotros no podemos votarla a favor, no por nada, sino porque ha quedado derogado desde el 1 de enero de 2018 con la entrada en vigor de la renta mínima de inserción social. Como bien decía la moción, el Estatuto de Autonomía regulaba esta renta básica o renta mínima, que con este decreto ley pues, se incorpora dentro del catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y se reconoce como un derecho. Pero entendemos que el contenido de la moción queda desvirtuado no solo porque el ingreso mínimo de solidaridad ya no se encuentra en vigor, sino porque además lo que se pide en la moción queda recogido en esta renta mínima, ya que en primer lugar se instaba que presupuestariamente al menos se mantuviera la consignación de 2015, que según establece la moción era algo superior a los 121 millones de euros, y la dotación que tiene para 2018 la renta mínima es de 198 millones de euros. Además de ello, también tiene otra serie de novedades, como también ya se ha dicho. Por ejemplo, se incrementa el plazo de percepción de los 6 meses a los 12 y prorrogable según las circunstancias. También algo que es muy importante y que también se pedía en la moción es que se vincula a un plan de integración sociolaboral coordinada con el Servicio Andaluz de Empleo. Esto entendemos que es fundamental, no solo ya para dar una prestación a las personas, sino para que tengan un seguimiento y puedan insertarse en la vida laboral. También otro de los puntos que se pedía era la de implementar las medidas necesarias para agilizar el proceso. Respecto a esto, también la fecha con la nueva regulación de la renta mínima, la fecha de referencia para la concesión de la ayuda será el día 1 del mes siguiente a la entrada de la solicitud en la delegación de la Junta de Andalucía. Si se tarda más de un mes en la resolución, pues se otorgará con carácter retroactivo lo que se deba, por lo que también se garantiza que desde primera hora pues, se tenga esta prestación. Por otra parte, otra modificación importante es que se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por el indicador público de renta de efectos múltiples, lo que hace que la ayuda también aumente. Y se amplía también la cobertura a, por ejemplo, mayores de 65 años que tengan menores a cargo o a personas de entre 14 y 24 años, siempre que concurra ciertas circunstancias, como por ejemplo también tener menores a cargo, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Igual que se ha establecido, no se computan para el cálculo de las prestaciones, pues, por ejemplo, las pensiones de alimentos reguladas en convenios reguladores o las becas. Se establece también la prioridad de la perspectiva de género. Se introduce también una modificación importante, que es la suspensión temporal de la percepción si esta persona pues, cuenta con un contrato de trabajo y, evidentemente, también, dada la actualidad, pues se regula la opción de la tramitación electrónica del procedimiento. Por todo ello, entendemos que lo que pedía en el fondo la moción queda regulado con esta nueva reforma. Y, evidentemente, bueno, pues entendemos que dada la realidad, no tiene sentido continuar adelante con ella. Señora Macías.
Bueno, nosotros pues un poco lo mismo, tampoco le veíamos mucho sentido a esta moción porque no nos parecía congruente pues pedir a la Junta que se acelerase el proceso de ingreso de solidaridad cuando ya no existe, ni instar que se vinculara a un itinerario de inserción laboral y social cuando esto ya es obligatorio en el nuevo modelo, por lo que no podíamos votar a favor de algo que ya se ha quedado anticuado. Como bien ya se ha dicho, pues no lo vamos a repetir, el 1 de enero entra en vigor este nuevo ingreso, que es llamada la renta mínima de inserción social, dotación que cuenta con una serie de mejoras con respecto a la previa, el aumento de la aportación, el aumento de la concesión a 1 año, que se le da prioridad a las familias con menores a su cargo, así como a las familias monomarentales y monoparentales, víctimas de género, personas con discapacidad. Esta nueva dotación es un pasito más hacia la garantía de una renta básica y digna. Aun así, la Carta Social Europea establece que ningún ciudadano puede cobrar prestaciones o pensiones no contributivas por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, España está muy por debajo de dicha exigencia. En España sí hay intentos en las distintas comunidades autónomas de crear proyectos de ayuda que a todas luces se queda insuficiente. Lo que sí podemos denunciar o recriminar a la Junta, como así han reclamado asociaciones, partidos políticos, ONG como Save the Children, es que dicha ayuda es, como he dicho, a todas luces insuficiente. Serían necesarios unos 600 millones de euros en el presupuesto andaluz, más del triple de lo previsto, para que ninguna familia quedase por debajo del umbral de pobreza. También podríamos pedir o rogar que los trámites de este nuevo modelo fuesen fáciles y que se tramitasen de forma ágil y que los pagos se produjesen en tiempo y forma. Si modifica la parte dispositiva de la moción y la adecua a la situación actual, pues sí podríamos votarla a favor. Señor Pis. Yo creo que la advertencia de que esto lo podríamos haber dicho antes, y tanto por el Partido Socialista, que gobierna en la Junta de Andalucía, como el Partido Popular. Hemos reunido para otras cosas y, no sé, por ética yo creo que podrían haberle dado ese aviso antes. Gracias. Señor González. Sí, gracias a los distintos portavoces. Ciertamente nos damos cuenta de nuestro error, no hemos equivocado, hay que reconocerlo. Esta moción la teníamos, digamos, guardada para presentarla. Hemos visto que ha cambiado la normativa, nos alegramos. Vemos que hay partida presupuestaria superior y solo deseamos que se cumpla y vamos a retirar la moción. Entonces, queda retirada la moción. La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su título es Moción sobre medidas para la igualdad de género. Su portavoz tiene la palabra. El pasado 8 de marzo, la huelga convocada por la plataforma 8M fue un éxito, pero más éxito aún fue el clamor en la calle de la ciudadanía de todas las ciudades españolas, siendo España el país donde más cantidad de gente, hombres y mujeres, salieron a las concentraciones y manifestaciones. España centró ese día en buena medida la atención de la prensa internacional, que destacó las enormes manifestaciones celebradas en numerosas ciudades y el seguimiento de los paros parciales o totales, tanto en los puestos de trabajo como en el trabajo de la casa. Manifestaciones que fueron calificadas por los grandes medios internacionales como históricas y sin precedentes. Las manifestaciones, en las que la presencia femenina no fue exclusiva y que contaron con un elevado número de personas jóvenes, superaron las previsiones de la organizadora y desbordaron cualquier intento de congregarla bajo unas siglas concretas. Era habitual ver en las presentes, entre batucadas y reivindicaciones de género, los ojos españoles emocionadas ante la magnitud y el buen ambiente general. Culminó una jornada de movilización en la que en torno a 6 millones de trabajadoras, según datos sindicales, participaron en paros totales o parciales. Si bien el seguimiento de la huelga de 24 horas fue solamente secundado mayoritariamente en el sector educativo o sanitario, más que en otros sitios. Lo que ocurrió el 8 de marzo no solo desbordó, afortunadamente, las expectativas de los colectivos feministas, sino las previsiones de algunos grupos políticos, como el Partido Popular y Ciudadanos,
los cuales en ningún momento apoyaron esa huelga y las movilizaciones. Tanto uno como el otro, después del 8 de marzo, suavizaron sus discursos. No eran ya 3 o 4 feministas las que estaban pidiendo a gritos, sino con hartazgo la igualdad real entre mujeres y hombres, sino que había unas pocas y unos pocos más. Esos grupos políticos tienen que tomar buena nota de lo que pasó el 8 de marzo, particularmente el Gobierno central. Tomar buena nota, como hemos dicho en otras ocasiones, no tener un cúmulo de buenas intenciones y querer solucionarlo todo con un pacto de Estado que se queda en el papel. Ahora, además de suavizar su discurso, tiene que actuar y demostrar que realmente está por la igualdad. Para ello, además de poner presupuesto encima de la mesa y empezar a poner en práctica el Pacto de Estado contra la violencia machista, tiene que dejar de bloquear iniciativas que están presentando otros grupos parlamentarios en pro de dicha igualdad. Es por todo esto por lo que pedimos la aprobación al Pleno de los siguientes puntos. En primer lugar, instar al Gobierno central a que no bloquee y apoye las iniciativas que presentan otros grupos políticos encaminados a una igualdad de género real. Algunos ejemplos son: proposición de ley del PSOE para garantizar la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres en el empleo, proposición de ley del PSOE para aumentar el tiempo a la pensión de orfandad, proposición no de ley de Unidos Podemos sobre la redistribución de los cuidados, iniciativa de Unidos Podemos para una ley encaminada a acabar con la brecha salarial o proposición de ley de Unidos Podemos para dejar de financiar centros concertados que segregan por sexo, y cualquiera otras iniciativas que vayan encaminadas a la igualdad de género, apostando de verdad por esto. El éxito de la huelga feminista y de las históricas manifestaciones con cientos de miles de mujeres y hombres en las calles ha obligado efectivamente a reaccionar incluso a esos grupos políticos que intentaban desacreditar esta movilización, como Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular, el Gobierno central, ha virado en las últimas semanas desde el argumentario que difundió a finales de febrero, en el que calificaba la huelga feminista de elitista, insolidaria e irresponsable, con la ministra de Agricultura, Esther García Tejerina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, proponiendo incluso cosas tan ofensivas para la mujer como hacer una huelga a la japonesa, hasta un discurso mucho más moderado después de la movilización. De Ciudadanos, mejor ni hablamos. Pero el PP, por ejemplo, en su discurso habla de que, después de la movilización, la huelga ha servido para comprobar que se trata de un tema que nos importa y mucho a todos los españoles y españolas. Al Gobierno le parece muy bien esa muestra de concienciación, esa muestra de solidaridad, etcétera. A partir del éxito, el Gobierno promete que trabajará en el futuro con más fuerza para lograr la igualdad. Anuncia, por ejemplo, la creación de un embajador para la igualdad de género. Con eso ya me imagino que ya no nos tenemos que preocupar cuando ya tengamos un embajador por la igualdad de género. Por su parte, la coordinadora 8M, que fue la convocante de la huelga y manifestaciones, ha advertido que las reivindicaciones de las mujeres no son flor de un día. Hay que exigir y preguntar a los gobiernos qué van a hacer después de escuchar el grito global de las mujeres reclamando la igualdad. Ha declarado la portavoz de la Comisión 8M, María Álvarez, quien ha subrayado que el movimiento feminista ha logrado sacar a la luz debates necesarios contra las desigualdades, como el reparto de los cuidados. Las calles se han llenado, dice ella, ya no se puede mirar para otro lado, y ha insistido para recordar que se deben abordar ya medidas concretas y urgentes para transformar la vida de las mujeres. Estas medidas incluyen muchas de las propuestas que el Partido Popular tiene paralizadas en el Congreso y que hay que apoyarlas si realmente se está por la igualdad. Sigo en la próxima. Señora Puertas. Buenas tardes. El pasado 8 de marzo marcó un antes y un después con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. El Partido Socialista, como partido feminista que es, no puede sino apoyar todas aquellas iniciativas encaminadas hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Y hay que recordar y hacer hincapié que el feminismo propone la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos. Debemos de ser conscientes y empezar a cambiar la forma de pensar y de actuar. Debemos de enseñar ya no solo a la juventud, sino a todas las personas que todos somos iguales, que todos debemos tener las mismas oportunidades, que no se debe de mirar si eres hombre o mujer, si te vas a quedar en estado o no, si tienes que cuidar a hijos o no.
Debemos de empezar a romper los tan escuchados techos de cristal y para ello es necesario empezar a hacer efectivo un pacto de Estado real, no uno escrito sobre papel y no llevado a la práctica. Hay que tomar conciencia de lo ocurrido el 8 de marzo, esa gran concentración que reunió a varias generaciones de mujeres y, hay que decirlo, a la cual también acudió un gran número de hombres, hombres que, por suerte, entienden lo que significa ser iguales. Esos partidos que se opusieron a esa concentración y a ese paro parcial o completo y que al día siguiente intentaron rectificar con mayor o menor acierto, algunos de ellos incluso abanderando el feminismo, a esos partidos políticos decirles que empiecen a mirar hacia adelante, que empiecen a hacer efectivo el pacto de Estado, que empiecen a apoyar la iniciativa encaminada hacia una igualdad de género real. Debemos de acabar con la brecha salarial. No podemos permitir que por el simple hecho de ser mujer ganemos menos. Debemos de acabar con el hecho de que sea la mujer la que lleve el peso en los cuidados de hijos, personas mayores dependientes. Debemos de acabar con la segregación por sexo en los centros educativos. Debemos de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Pero esto no se llevará a cabo mientras no haya consenso entre todos los partidos políticos y mientras tanto no se lleve a la práctica el pacto de Estado. Señor Pis. Bien, dos cosas. A mí, señor Micaela, no sé si esta moción la ha escrito usted o es una que viene de Madrid. A mí me gustaría pedirle que no generalice con los partidos políticos. No ha mencionado UPyD, porque, bueno, nosotros ya con los pocos que quedamos. Pero vamos a ver. Yo opino que, en primer lugar, hay buenas personas y malas personas en el PP. Hay buenas personas y malas personas en Ciudadanos. Hay buenas personas y malas personas en el PSOE. Y en Izquierda Unida, por cierto, también. Es decir, eso de generalizar, decir, con Ciudadanos o el PP, tal y cual, me parece, es que así lo que hacen es exactamente lo que ustedes piden no hacer. Es decir, enfrentan lo que son imágenes. Lo que hay que llegar es a un consenso. Un consenso y, efectivamente, apoyar esta causa que es justa. Y luego me gustaría hacerle una pregunta, según lo que usted... y, por cierto, en UPyD también hay buenas y malas personas. Vamos a ver. Que usted aquí pide instar al Gobierno central que no bloquee y apoye las iniciativas que presenten otros grupos políticos. Bien. Solamente este término, no sé, yo no me he leído todas estas proposiciones de ley, pero yo creo que en un tema tan sensible y justo lo que es importante es el diálogo. Es el diálogo de todas las partes y, digamos, que todos estén de acuerdo. Ustedes tampoco pueden... yo creo que si el PP alguna vez le pide a ustedes que le den un cheque en blanco para cualquier tema, tampoco se lo van a dar. El diálogo, que lo bloqueen y no dialogar, claro. Pero yo, si el bloqueo se refiere a darles un cheque en blanco y aceptarlo tal como está, o bloquear, y la pregunta es, o bloquean la conversación y el consenso. Esa es mi pregunta y de eso dependerá también mi voto a favor o en contra. Gracias. Sí, señora Arjona. Bueno, pues, como se ha mencionado, la verdad que el día 8 de marzo fue un éxito, es decir, es la primera vez que hemos visto a tantas personas en la calle por la igualdad de género. Y esto es un tema que anteriormente también se ha hablado, es un tema que es necesario un pacto de gobierno y que todas las formaciones políticas, como es normal, se pongan a trabajar por la igualdad para eliminar la brecha salarial, la segregación por sexo, etcétera. Nosotros, justamente, el portavoz de UPyD se ha anticipado a lo que yo justamente iba a coger a hablar. Es decir, las proposiciones de ley entiendo que se presentan en el registro de allí en el Congreso y se estudiarán. Entonces, lo que tendrán es que sentarse a negociar. Entonces, entonces yo pienso que ahí es donde todos los partidos políticos, ya sea Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida, Unidos Podemos, todos deberán de cada uno aportar sus ideas y llegar a un acuerdo por ese pacto de Estado. Entonces, lo de que no bloquee, a lo mejor existe una explicación que yo desconozco,
que desconozco, y a lo mejor es que no, es posible que no llegue a discutirse en el Congreso, ¿no? Entonces, pero como desconozco eso, también dejo la pregunta ahí. Bien, por nuestra parte, indudablemente, reconocemos, porque no puede ser de otra manera, el impacto y la repercusión y el seguimiento que tuvo la jornada de huelga y el pasado 8 de marzo. Cualquiera que pusiera cualquier medio informativo, bien televisión o cualquier medio escrito el día siguiente, prensa, lo pudo comprobar, con lo cual indudablemente marca un hecho histórico y marca un antes y un después en este punto de movilizaciones, ¿no? Indudablemente se vienen también haciendo muchas cosas antes de ese momento, como es el Pacto de Estado, que es un Pacto de Estado que se consiguió con la casi unanimidad de todas las fuerzas políticas, donde las fuerzas políticas, que es a donde vamos, al diálogo, a las propuestas y a los acuerdos que se puedan alcanzar, es lo que yo creo que había que motivar y propiciar, más que la confrontación, ¿no?, sino los acuerdos. Mesas de debate, en el día de hoy se ha hablado aquí ya de varias mesas, con lo cual está muy bien, porque en la mesa lo que se hace es poner sobre ellas pues distintas opciones, distintas opiniones y se marca una ruta que es la que debe definir el trabajo a ejecutar una vez que la mesa se levanta y termina, ¿no? Porque después de una mesa tiene una ruta y una hoja de trabajo. Nosotros entendemos que en los últimos años se han recuperado muchísimo empleo. De hecho, son datos estadísticos, ahí está. Desde el año 2008 al 2011, más de 1.400.000 mujeres perdieron su puesto de trabajo. 7 de cada 10 europeas que perdían su puesto de trabajo eran españolas, mientras que 50 meses después pues se ha recuperado casi todo el empleo perdido para las mujeres durante la época de la crisis. En comparación al año 2011, hoy, al día de hoy, hay 249.000 mujeres trabajando más que entonces y que alcanza la cifra de 8,5 millones, lo que supone el 50%. Es decir, poco a poco se van alcanzando importantes logros en el ámbito laboral. Y luego, en cuanto a la brecha salarial, pues también son datos estadísticos, son datos de Eurostat, que ahí están para que lo quiera consultar. La brecha salarial desde el año 2012 hasta aquí se ha reducido en 4 puntos y es bajando al tipo histórico del 14,4%, es el más bajo que se ha tenido nunca y que incluso está por debajo de Portugal, que está en el 17,8%, o de Francia, que está en el 15,8%. Son datos estadísticos, datos que vienen de alguna manera a refrendar que la evolución que hemos producido en este país, gobernando el PP o no, pero está claro que sí entró a gobernar en diciembre del 11, después de empezar esa cruenta crisis económica, social y de toda índole, como se ha llegado a calificar, que se sitúa a sus inicios entre principio de 2008 y final de 2007, final de 2007, principio de 2008, y que llevamos casi una década y donde ahora mismo se están activando claros índices de recuperación económica y de salida de la recesión. Por lo tanto, quiero decir que se ha recuperado mucho empleo, la brecha salarial se está reduciendo, se han adoptado importantes medidas, además del Pacto de Estado, otras como la incorporación del hombre al permiso de lactancia o de paternidad-maternidad, la ampliación de la edad de los hijos de 8 a 12 años para poder solicitar la reducción de jornada o el incremento de las pensiones de las mujeres con hijos. Son, bueno, pues medidas que están ahí y que se van, de alguna manera, engrosando pues esa ampliación de derechos que todos queremos para hombres y mujeres. Yo creo que, sin duda, la igualdad real es cuando miramos de igual a las mujeres y al hombre y al hombre a las mujeres. No podemos ser feministas, ni machistas, ni medio pensionistas. Tenemos que buscar la igualdad real entre hombres y mujeres. Y eso pasa, naturalmente, por la conciliación familiar, por la conciliación personal, por la conciliación laboral y por la corresponsabilidad, que es muy importante también, por la corresponsabilidad. Es decir, tenemos que hacer pues eso, que las jornadas laborales nos permitan conciliar. Hoy se ha hablado aquí también de que a ver si ponemos tantas mesas que al final no podemos conciliar. Y es verdad, tenemos que buscar la conciliación, porque lo que no puede ser es lo que hemos padecido muchos padres, los cuales yo me encuentro, de irte a trabajar a las 8:30 de la mañana y volver a las 10 de la noche. Y irle a darle un beso a tu hijo y a tu hija, en mi caso, porque ya estaban dormidos. Y eso ha sido un día y otro, porque no hemos sido capaces, conscientes, seguramente, dejado de llevar por el trabajo en la época, porque había que trabajar mucho y porque había que intentar obtener importantes ingresos para poder sacar la casa adelante. No hemos sido conscientes de decir, no, yo mañana, hoy, a las 3 corto y me voy a mi casa y paso la tarde con mi hijo y tal. Entonces, yo creo que es muy importante
además de la concienciación, las medidas que deben de acompañar a esa concienciación que permita a los hombres y a las mujeres poder llevar a cabo eso. Eso es fundamental. Por lo tanto, conciliación familiar, personal, laboral y corresponsabilidad. Nosotros no vamos a apoyar esta moción porque entendemos que el Partido Popular o el Gobierno central no bloquea nada. Es decir, si hay iniciativas, proposiciones de ley o no de ley presentadas por el PSOE o por Izquierda Unida, Podemos, en el Congreso el Partido Popular está en minoría y, por lo tanto, no puede bloquear ninguna iniciativa. Otra cosa es que la apoye. Pero, bueno, para eso lo vamos a dejar en la decisión que los grupos parlamentarios del Partido Popular, como del Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos o cualquier otro, dentro de su autonomía de grupo parlamentario, pueda adoptar las decisiones que tengan por conveniente, igual que han decidido pues iniciar ahora la derogación de la prisión permanente revisable, que es una iniciativa de otros grupos políticos, iniciada por el PNV y secundada por otros, donde el Partido Popular no está de acuerdo, pero yo no voy a instar al PNV a que, ni le voy a bloquear para que no haga esa iniciativa, el que la presente y luego los grupos parlamentarios dentro de su autonomía y como representante del pueblo español decidan lo que quieran. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar esta moción porque entendemos que el Partido Popular no bloquea absolutamente nada, que cada grupo es libre de proponer la iniciativa que tengan por conveniente en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento andaluz, en la Diputación Provincial de Málaga o en este Ayuntamiento, y que los distintos grupos debatirán y tras el debate se producirá la votación y los acuerdos o no, y de eso dependerá pues las resoluciones que se dicten, ¿no? Por lo tanto, nosotros no estamos a favor de esa moción. Señora Guzmán. Sí, por aclarar un término para que no haya confusión entre la ciudadanía cuando lo escuche. Feminista significa, según la RAE, igualdad entre los dos géneros, es decir, no se puede ser más feminista, no se trata de no ser más feminista, más machista. Cuanto más feminista se es, más se defiende la igualdad de género y no se contrapone feminista con machista. Señor Ral, esta moción, no todas, hay algunas que vienen generales, como lo tenemos todos los partidos que vienen y la presentamos en todos los ayuntamientos. Esta en concreto ha sido elaborada ¿Ya? ¿Ya? Bueno, como le decía, hay mociones que presentamos como todos los demás grupos en todos los ayuntamientos, pero esta en concreto ha sido elaborada por mi propia persona. Yo no he generalizado, en este caso en concreto, a lo mejor a veces lo haré, porque no he hablado de personas, ni he atacado, normalmente no lo hago, aunque a veces lo haré, creo nunca a nivel personal, sino de ideas y propuestas políticas. Cuando yo he hablado de los dos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, he hablado de lo que sus portavoces han dicho en nombre de sus partidos públicamente en los medios de comunicación. Luego, sí tengo todo el derecho a decir qué es lo que piensa el PP o qué es lo que piensa Ciudadanos, puesto que lo han dicho a través de sus personas que están para eso, para decir lo que piensan. No creemos que sea un cheque en blanco lo que estamos diciendo. Si no se han leído esas propuestas de ley, esas proposiciones de ley o no de ley, sí sería votarlo aquí en un cheque en blanco, pero si se leen y se ven de qué van, que se pueden leer, porque son públicas, entonces no es un cheque en blanco. ¿Estamos de acuerdo con esas propuestas o no? UPyD dice que su voto en contra, PEA tampoco lo tiene claro, el PP también va a votar en contra y entonces me dan la razón ¿para qué queremos una mesa? ¿Para qué queremos esa mesa que quería usted formar para que hablemos de igualdad? Aquí nos estamos retratando, aunque va a servir solamente para eso, para retratarnos si realmente apostamos por la igualdad. Podemos instar a que se retraten esos grupos parlamentarios, ¿por qué no? Podemos instar a que se retrate ante la ciudadanía para que esa igualdad que dicen defender después de las movilizaciones no sea solamente de boquita, sino que también la defiendan en el Congreso. Si se presentase, por ejemplo, una moción para que acabe con la brecha salarial, pues bueno, pues la dejamos, no la apoyamos porque pueden presentar lo que quieran. Pero bueno, es que lo que se están presentando son medidas para defender la igualdad. Claro que tienen derecho en el Congreso, por supuesto, a votarla en contra y a bloquearlo. Lo que estamos pidiendo es que el equipo de Gobierno sea coherente y no diga, por un lado, que está defendiendo la igualdad y, por otro lado, no defienda las propuestas con las que están de acuerdo los colectivos feministas para realmente poner en práctica esa igualdad real.
Y la igualdad se favorece con aspectos que defienden todas esas proposiciones no de ley que hemos dicho. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el empleo, eso de lo que hablábamos antes en su moción, señor Ram, y que si no hay leyes al respecto no hay manera de que se haga. Proteger a las personas víctimas menores de violencia machista aumentando el tiempo de la pensión de orfandad, condiciones laborales que permitan la redistribución de los cuidados, que tiene que estar garantizada por leyes que acaben con la brecha salarial o una educación pública igual para todos y todas que formen en igualdad. De esto es de lo que trata todas esas proposiciones no de ley. Si no estamos de acuerdo con esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hablar en esa mesa con los empresarios? Entonces, lo que estamos pidiendo es que seamos un poco coherentes y no salgamos diciendo, sí, estamos por la igualdad, pero con estas cosas no. Vamos a defenderlas de otra manera. Pues digan ustedes, pongan encima de la mesa cómo se va a conseguir esa igualdad si no es a través de estos aspectos. Bueno, siento que no sea apoyada, pero bueno, lo que he dicho, desde aquí, desde luego, no vamos a solucionar esas propuestas en el Congreso, pero sí nos retratamos todos los grupos políticos que estamos aquí en este pleno. Gracias. A ver, igual no me he expresado correctamente, es posible. Yo no he dicho que quiero votar en contra, yo creo que tampoco la portavoz del PP, o bueno, pero cada uno. Yo no estoy en contra de las proposiciones. Y usted me ha preguntado ¿para qué es una mesa? Pues yo le voy a contestar, para dialogar. Es decir, si el Partido Izquierda Unida, es que aquí, yo creo en el Congreso, si presentan una propuesta de ley, oiga, igual esa es muy buena, pero igual algún otro partido puede aportar también su granito de arena. Eso es lo que es el diálogo. Y más en una cosa tan correcta como esta. Las propuestas de ley, esta es la que usted aquí menciona, seguro que van con la mejor intención del mundo y están muy bien hechas. Pero oiga, igual los otros partidos, yo creo que eso es la democracia, el hablar, y para eso también es una mesa de diálogo, para dialogar y apoyarse en las cosas que son coherentes y justas, e incluso aportar ideas y llegar a un acuerdo. Eso era todo. Con lo cual, por favor, yo le pediría que no me diga que yo voy a votar en contra de estas propuestas de ley, que no voy a votar en contra de estas propuestas de ley, que seguramente, para eso tendré que leérmelas, porque no me las he leído, para empezar. Pero seguramente lo votaría a favor. Lo que yo le estoy diciendo es el diálogo entre todas las partes. Y eso yo creo que es importante en esto y en todo lo demás también. Gracias. Bien, por la parte que nos corresponde, usted ha hecho ahí una serie de manifestaciones para dejar entrever que es que nosotros estamos en contra de todo. Vamos a ver, usted le recuerdo que nosotros apoyamos el pasado pleno la propuesta que se presentó por usted, por Izquierda Unida, por su grupo municipal y por la que presentó el grupo municipal del Grupo Socialista, haciendo algunos cambios que ellos aceptaron naturalmente, pero estuvimos a favor de todo, de apoyar la huelga, de todas las medidas que se adoptaron, de crear, porque lo que proponía el Grupo Socialista era crear un plan de igualdad, y nosotros lo pasamos a mesa por la igualdad, donde estuvieran presentes todos los grupos políticos, técnicos, colectivos, asociaciones, etcétera, para dotarla de mayor contenido, mayor participación y de mayor riqueza a ese posible plan que se convertía en mesa. Es decir, nosotros lo hemos apoyado desde este grupo municipal. Ahora, que usted me diga a mí que yo inste a mi grupo municipal del Congreso de Diputados a que no bloquee, primero si es que no puede bloquear nada, si es que somos minoría en el Congreso, si es que por suerte o por desgracia, no sé, la democracia muchas veces requiere de que las mayorías no sean absolutas para obtener mayores consensos y mayores acuerdos, pero es que el Partido Popular ahora mismo no es mayoría en el Congreso, frente al año 2011, que sí lo era, pues ahora no lo es. Y, por lo tanto, no puede bloquear nada. En el seno del Congreso de los Diputados, una vez que se debata la proposición de ley y que cada grupo se posicione tras el debate y el diálogo, pues se producirá una votación, la cual yo desconozco porque todavía no se ha llegado a cabo ese debate. Por lo tanto, yo no puedo instar a un grupo a que vote a favor o en contra de algo que aún no se ha producido. Y ese es el motivo de nuestra oposición o de nuestro voto en contra a su moción, que es que no podemos instar a nuestro grupo popular en el Congreso para que cuando se debata la proposición de ley o no de ley del Grupo Socialista o del Grupo Unidos Podemos, no lo bloqueen o no voten en contra. Mire usted, cuando se produzca el debate, el Grupo Popular, dentro de la autonomía que tiene como grupo parlamentario, decidirá, tras el debate, la votación
que tendrá que llevar a cabo. Pero ¿yo quién soy para instar a que voten contra o a favor? Y ese es el motivo por el que nosotros no estamos de acuerdo con la moción, con la parte dispositiva de la moción. Los demás ya hemos reconocido que el 8 de marzo fue un éxito, que marca un antes y un después, etcétera, 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 que no me voy a repetir en mi exposición. Pero la parte dispositiva, que es instar al Grupo Popular en el Congreso a que no vote en contra de esas propuestas, cuando aún no se han debatido ni se han llevado a cabo, no nos parece coherente y no nos parece oportuno y, por lo tanto, votamos en contra. Esa es nuestra argumentación. ¿Algún turno de palabra más antes de dárselo a la señora Guzmán? Señora Arjona. Bueno, pues igual que dije antes, nosotros la palabra de no bloquee también nos sobra, es decir, pero por ese hecho no va, vamos, estamos dispuestos a formar estamos dispuestos a votar a favor por el sentido de la moción, es decir, pero no bloquear, es decir, pero es que las proposiciones de ley se llevan al Congreso y se discuten. También queremos dejar claro que la única forma de conseguir la igualdad de género tiene que ser negociando. Es decir, no puede hacer ni lo que diga un partido ni lo que diga el otro. Es decir, se tendrán que discutir entre todos y llegar a un consenso. Porque si al final no llegamos a ese consenso, pues no estamos haciendo nada. Entonces, yo pienso, hombre, que es normal que estas proposiciones de ley tendrán que ir al Congreso y ser discutidas. Y lo que deseamos todos, y yo creo que incluso ellos, los que están en el Congreso, es llegar a ese consenso para eliminar esa brecha salarial, para que las personas, tanto el hombre como mujer, pueda compatibilizar su vida personal, profesional y laboral, y conseguir lo que yo creo que todos los que estamos aquí que queremos, ¿no? Pero que eso lo tienen que hacer ellos en el Congreso y seguramente las proposiciones de ley del PSOE y de Unidos Podemos pues serán maravillosas y estupendas, pero se tendrán que negociar allí. Dicho esto, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Guzmán, para cerrar el debate. No, señora Puerta, perdón, señora Puerta. Gracias. Vamos a ver, nosotros también nos sobra la palabra bloquear. Es decir, pensamos lo mismo que están diciendo los demás. Bloquear no se bloquea nada. Tiene que llegar a que entre todos los partidos políticos se hable, se dialogue, pero bloquear de entrada no se bloquea nada. Entonces, igual que el Partido Andalucista, vamos a votar a favor por el sentido de la moción, porque como socialistas somos feministas, estamos totalmente de acuerdo con la igualdad, pero sí que es verdad que nos sobra esa palabra. Señora Guzmán, su turno para cerrar el debate de la moción. Bueno, se han quedado con bloquear, pero no dicen lo que viene después, bloquear o votar a favor, es decir, no sé qué. Si hay alguna que la bloquee, que no la bloquee. Si no la bloquea, que la voten a favor, si realmente están apostando por la igualdad, es lo que estamos diciendo. Señor Ral, yo sí había entendido que usted había dicho que iba a votar en contra de la moción. Si lo he entendido mal, pues le pido disculpas. No de las proposiciones de ley. Usted no puede votar a favor ni en contra de las proposiciones de ley del Congreso, sino le había entendido que iba a votar en contra de la moción. Y es por eso mi respuesta. Hablan de consenso, pero es que precisamente eso es lo que estamos pidiendo aquí. Lo que estamos pidiendo es que en el Congreso se llegue a un consenso de medidas reales para conseguir la igualdad. Para ello no estamos hablando del Partido Popular de Coín. De hecho, lo que le estamos pidiendo es que inste a su partido a nivel nacional, no de que vosotros tomen la medida, porque es que el Gobierno central se alimenta del apoyo de los ayuntamientos, de las diputaciones, etcétera, que también son de sus grupos políticos. Ellos actúan en función del apoyo que tienen de sus grupos políticos en otras administraciones. Y lo que le estamos pidiendo es que inste a su mismo partido en el Congreso. Nosotros sí pensamos que sí que hay que tomar, no podemos seguir, ya lo hemos dicho muchas veces, no podemos seguir hablando. Hay medidas que están más que demostradas y que están más que estudiadas por colectivos feministas que son expertas en este tema, que dicen que hay medidas que favorecen la igualdad. Entonces, si, por ejemplo, estamos hablando, como he dicho antes, de la brecha salarial, eliminar la brecha salarial, entonces esperamos a que todos los grupos políticos, o sea, si hay un grupo político en el Congreso que tuviese mayoría y no está de acuerdo con eso, pues esperamos a llegar a un consenso, aunque la Constitución diga lo contrario. Lo que estamos pidiendo es precisamente que se vote cuestiones de derecho y de igualdad para llegar a ese consenso, que exista ese consenso. No es que se les obliga a nada, sino que realmente estén concienciados de que esas medidas
que deberíamos de tomar por consenso son las que favorecen la igualdad. Yo creo que ya un poco más hay que decir, está todo explicado, así que gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? A favor, Grupo Izquierda Unida, Socialista, PA, abstención, UPyD y en contra, Partido Popular. Gracias. Bien, finalizado el punto de la moción, asunto de urgencias no hay. Pasamos, por lo tanto, a ruegos y preguntas. Hay preguntas, no hay ninguna por responder, puesto que se respondieron todas in voce en el momento del Pleno. Respecto a un par de ruegos, sí que me gustaría decirle a la señora Macías, que hizo 2 ruegos en el Pleno pasado, referente al parking de la Plaza Andalucía. La documentación está solicitada y aún no está aportada. Tan pronto obre en nuestro poder se la entregaremos. Y respecto al informe de las pistas de pádel, vamos a convocar, si no les importa, una reunión con los portavoces, que aprovecharemos bien en la próxima comisión informativa o algo para no hacerles venir otro día más distinto, en el que vamos a tratar en profundidad este tema. Ya se lo adelanto para que lo sepan, pero el tema de las pistas de pádel de Sierra Gorda lo trataremos en profundidad en la próxima, salvo que ustedes quieran antes, lo podemos hacer antes si quieren, pero si no, lo podemos hacer en la próxima comisión informativa. Dedicaremos un espacio a tratar este tema. Por lo tanto, comenzó el señor Pir, comienza en este caso el señor Rojas. Señor alcalde, en primer lugar, en relación a la Casa de la Cultura, queríamos preguntar si en el proyecto de remodelación que se efectuó, si se incluyeron las cubiertas, porque en el pleno o el acto del Día de Andalucía pudimos ver cómo se mojaba lo que es las butacas que hay allí, y la verdad que es una pena que después de la inversión que se hizo, pues que se moje el mobiliario. Pues no lo recuerdo. ¿Usted lo recuerda, señor Santos? Gracias, señor alcalde. No, pero se hicieron mejoras, no en la sustitución total, y lo que ha ocurrido es que a falta de mantenimiento pues ha ocurrido una circunstancia puntual y se ha cometido. Anteriormente también se cometieron. O sea, la sustitución total de la cubierta no. Actuaciones puntuales sí. ¿Se están tomando las medidas para que no vuelva a ocurrir? Sí. Al igual que en ese edificio como en el resto de todos los municipales. Pues lo que íbamos a pedir es que se actuara también sobre las cubiertas para evitar que esta inversión se encuentre en esta situación. Por otra parte, en relación a la Plaza Andalucía, en Semana Blanca me mandaron una serie de fotografías y vídeos, también me dijeron que se habían hecho llegar a Juan Carlos en relación a la presencia de roedores, de ratones en la zona de juego de allí de la Plaza Andalucía. No sé si ya desde entonces se ha actuado, sino pues pedir que se establezca un plan de choque sobre aquella zona. El señor Lucena. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Sí, se ha actuado, inmediatamente Juan Carlos me lo comentó, pues llamamos a la empresa concesionaria que tiene los tratamientos 3D y ese Juan Carlos me lo comentó un martes y el viernes, que es cuando ellos vienen a realizar los tratamientos, fueron a la Plaza Andalucía. En relación a las escaleras de la calle Espíritu Santo, o sea, la calle Concordia, ya se nos explicó en un pleno pasado más o menos el proceso de aquellas escaleras. Ruego también que en la medida de lo posible pues, se intente finalizar la misma por las molestias que produce a los vecinos. Y por último, en relación al Parral, hemos visto que se ha comenzado también a pintar lo que son las líneas del vial. Pedir también que sobre todo los vecinos nos trasladaron que la parte desde el arco hacia el cuartel Guardia Civil no existe ningún paso de peatones. Al aumentar el tráfico, que se vea la posibilidad de implantar algún paso de peatones, y también, al haber mayor tráfico, en la salida de las cocheras, algún espejo que pueda permitir mejor la salida y entrada de las mismas. Tomamos nota de esas peticiones. Señora López, señora Vargas, señora Puertas. Vale, tenemos dos preguntas. La primera va dirigida al concejal de Deporte. Nos solicita o nos preguntan los usuarios que por qué razón no se facilita el pago con tarjeta en la piscina, en la EVA. Lo preguntan mucho. Le digo lo que yo suelo decir en nuestro foro interno, lo voy a hacer ahora que no nos oye nadie. Digo, el hombre llegó a la luna
y nosotros no somos capaces de poner un datáfono en el área de deporte. ¿Es verdad o no, señor Ortega? Pues explíquelo usted, a ver, por qué el hombre llegó a la luna y nosotros no somos capaces de hacer eso. Explicarlo. Buenas tardes a todos. Es algo que es una demanda en todas las instalaciones porque bueno, cada vez se utilizan más las tarjetas y sobre todo en la piscina municipal cubierta. Antes había una entidad bancaria en el rodeo y tenían a mano un cajero, pero es que ya no hay ninguna entidad bancaria, el que se le olvide el efectivo pues no tiene posibilidad de pagar con tarjeta. Desde que llegué a la concejalía, que ya hace 6 años y bueno, faltan 3 meses para los 7 años, estoy intentando hacerlo, es complicado. Según me comenta por parte del área económica, por bueno, los listados de los que pagan, ponerse de acuerdo con el banco, lo que el banco a lo mejor posiblemente quisiera cobrar por esa gestión. Es verdad que estamos en ello, que sabemos la necesidad que hay y ojalá más pronto que tarde lo consigamos y podamos dar ese buen servicio a nuestros vecinos, porque es algo que ya hoy en día es prácticamente común, hasta en los mercadillos puedes pagar con tarjeta de crédito. Así que le agradezco el ruego porque, o la pregunta, porque es algo que está en nuestras cabezas, está en nuestras intenciones y ojalá lo podamos solucionar pronto. Así que gracias. Gracias por la respuesta. Y bueno, la otra pregunta es sobre el tema de las cuevas rupestres. Se hizo la Bienal de Flamenco, no se ha vuelto a hacer nada más, entonces sí pregunta a la gente qué va a pasar. Porque claro, es plazo hasta 2019, si se va a hacer algo más, no se va a hacer algo más. Me preguntan también incluso que si se puede o si se va a hacer visitas guiadas a los niños de los colegios para que conozcan qué va a pasar con las cuevas rupestres. Sí, entiendo la pregunta y sé de dónde viene además. Vamos a ver, cuando se llegó al acuerdo con los propietarios de las cuevas rupestres se explicó muy detenidamente en qué consistía. Nosotros teníamos y seguimos teniendo un convenio mediante el cual el Ayuntamiento puede celebrar unos actos de gran formato. El año pasado fue la Bienal. Como su propio nombre indica, este año no habrá Bienal, pero habrá que hacer algún otro acto y también para el verano de 2019, primavera-verano de 2019, tendremos la posibilidad de hacer otro espectáculo. Se cedió también el espacio con el compromiso de que con fines divulgativos, turísticos, a puertas cerradas, se hagan alguna tertulia, alguna charla, alguna conferencia, algo que hable de historia, algún tema cultural. ¿Por qué a puertas cerradas? Pues evidentemente porque la aspiración de los dueños de las cuevas es conseguir alguna rentabilidad económica con su propiedad algún día. Son personas que no les sobra ese patrimonio, son conscientes de lo que tienen, de las limitaciones que tienen y a la vez que tienen un tesoro, pero ellos, su aspiración, lógicamente, es ponerlos en explotación. De manera que, como es algo muy legítimo, y nosotros no estamos en condiciones económicas de acceder a sus pretensiones, yo creo que es muy largo y que no merece la pena que yo me extienda aquí. Si quiere, pues cualquier día nos reunimos y retomamos el tema. De momento tenemos que respetar las aspiraciones económicas que tiene la familia. Vamos a ver si se pudiera llegar a algún acuerdo para que se visite y demás, pero evidentemente ellos quieren, porque además no sería lógico pedirle favores y que haya alguien siempre dispuesto a enseñar. Estamos entrando en una propiedad privada, en una vivienda. Las cuevas no dejan de ser el patio de una casa. Entonces, nosotros no podemos tampoco presionar a la familia para que abra las puertas cada vez que a alguien se le ocurra verlo. La idea suya es poder abrir al público, pero lógicamente visitas remuneradas, evidentemente, como cada vez que uno entra en un museo y paga o en unas cuevas o en cualquier sitio, pues que pague su cuota. Pero eso lo están viendo, lo están estudiando y hasta ahora, pues lógicamente no tienen resuelto. Bien, gracias. Señora Guzmán. Solamente un rogar que las actividades que se hacen en la biblioteca en hora de estudio y particularmente de exámenes se hagan en otro sitio del ayuntamiento, aquellas actividades que lo permitan. Por ejemplo, una presentación de un libro con ruido. Lo digo porque varios usuarios que estaban, por ejemplo, en una de las últimas presentaciones de un libro, que además coincide, yo estaba en la presentación del libro y estaban los estudiantes junto al lado y se quejaban, de hecho se levantaron y se fueron,
porque es que estaban los micros y la música y la guitarra justo al lado donde estaban estudiando. Pensamos que actividades como esa, a lo mejor no otra más grande, pero esas sí se pueden hacer en cualquier sala del convento. Entonces, rogar que se haga en otro sitio. Solo hacer un comentario. Tiene muchísima razón. Tiene toda la razón del mundo, pero conjugar las aspiraciones de la ciudadanía para usar las dependencias de la biblioteca y conjugar eso con preservar el espacio para que permanezca en silencio, dependencia de la biblioteca y salón de actos, es sumamente complicado. Usted no se puede imaginar el desgaste que tiene esta concejala que le habla con ese tema. Realmente es un conflicto horroroso. Yo no sé cómo voy a convencer de que hay que respetar la biblioteca. No obstante, la biblioteca, cada vez que se utiliza o bien el salón de actos o bien la biblioteca para cualquier acto que siempre procuramos que sea el final de la jornada y que nos aseguramos que normalmente no hay usuarios, siempre que se utiliza ese espacio, decimos, ponemos un cartel y recordamos que la Biblioteca Fernando de Hermosa está abierta y a disposición y en absoluto silencio a disposición de los estudiosos. Se ve que el cartel no funciona, se ve que de todas formas la gente tiene el hábito y la costumbre de estudiar en estas nuevas dependencias porque son más confortables realmente y no está terminando de encajar. Evidentemente tendremos que recrudecer y tendré que poner mala cara nuevamente y recrudecer las medidas. Es algo que me desgasta horrores, como ya digo, pero no va a haber más remedio que entendamos sí o sí que la Casa de la Cultura no es un teatro. Desgraciadamente, Coín no tiene teatro por otras circunstancias y tenemos que respetar ese espacio. La biblioteca debe ser sagrada. Y yo estoy en ello. Bien. Gracias. Nada más. Señora Macías, señora Arjona. Simplemente hemos visto que las obras que se estaban haciendo, lo que era el antiguo Colegio de Declaraciones en el Hoyo, que creo recordar que se estaba haciendo con un plan de empleo, que actualmente supongo que habrá cogido y acabado, entonces actualmente no se está continuando con la obra. Es decir, ¿cuáles son las fechas previstas o estimadas para la finalización? Porque recuerdo que aquí, aprobamos aquí en el Pleno lo que era la sesión del local para la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Sí. Señor Santos. Señor alcalde, voy a ser muy breve. A la afirmación que usted hace de que no se está continuando la obra del plan de empleo, decirle que el plan de empleo terminó y aún habiendo terminado el plan de empleo y está en fase de justificación y se realizó al completo allí, sobre ese edificio, por lo tanto que quede claro que el plan de empleo se ha realizado allí, en ese edificio, y la obra está allí, que se puede ir a comprobar, e invito al que quiera o a los distintos portavoces de los miembros del grupo político a que se vayan. Punto número 1. Punto número 2. Como usted sabe, a ese edificio, ya hemos expresado en otras ocasiones, hay muchas distintas fases que ejecutar y que tendremos que ir contratando y ir realizando. La última que se ha hecho ha sido dotar de un circuito de cámaras de seguridad, y aprovecho las cámaras de Canal Coín Televisión, con el fin de intentar, al menos, de disuadir a todas aquellas personas que entraban a ese edificio municipal y advertirles que si son localizados e identificados, la ley caerá sobre ellos y ellas. Entonces, invito aquí a que no entren y, sobre todo, no destruyan, porque es algo público y ya sabemos que es de todo y de todas. Entonces, lo último que se ha instalado ha sido las cámaras y en lo sucesivo, o sea, en las próximas semanas, verán cómo se van a seguir haciendo actuaciones allí. Tiene que tener usted la información muy reciente porque, precisamente, cuando abandonaron los 4 trabajadores municipales que había allí trabajando en el edificio, fue precisamente el lunes. ¿Por qué? Porque los hemos quitado allí, que era con recursos propios, y han empezado a continuar o a desarrollar una serie de actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas de una serie de personas que tienen problemas en su ruta, digamos, diaria en cuanto a aquellas barreras que existen. Entonces, hemos quitado a estas personas de aquí y lo hemos puesto allí. Pero, le digo, en los próximos días se va a ir acondicionando, tanto como para que la Hermandad de la Virgen de los Dolores pueda tener su edificio como el equipo de gobierno le prometió, y nosotros, en otra línea diferente de trabajo, pues seguiremos mejorando ese edificio para que en cuanto antes se pueda poner en servicio.
Señor González, señor Pis. Nada, bien, pues no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.